Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece, todo el crédito es para Anila Pérez 90, dejaré el link del fanfic y del creador para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, el fanfic. Flashback en el abismo. Después de ver montañas interminables de oro y una diosa, Izuku estaba preparado para encontrarse con cualquier cosa. En el abismo todo era aleatorio y nada tenía el menor sentido. Adquirir un poder, luchar contra monstruos y hablar con una diosa eran cosas que solo podrían ocurrir en la imaginación de una persona y no en la realidad. Tal vez por eso Izuku no se sorprendió demasiado cuando vio una pequeña ciudad habitada por personas como él. El peliverde vio las primeras casas de la ciudad un día después de haber salido del desierto de oro. Aquella civilización se encontraba en una cámara casi tan grande como la de los gigantes de fuego. Siendo 200 casas rodeadas por campos de cultivo extensos, un lago inmenso y un bosque bastante oscuro y tétrico. Sorprendentemente había un cielo, o eso parecía, el techo de la caverna gigante brillaba pero no era azul y no había nubes. Izuku tardó unos momentos en describir el secreto del misterioso cielo. Había cientos o miles de cristales brillantes incrustados en lo alto, que proporcionaban luz al gran paisaje. Izuku tenía que reconocer que era un lugar muy bonito e irreal, demasiado tranquilo para el caos del abismo. Sin monstruos que deseaban matarle sin un motivo concreto. Mi bodilla no lograba ver la salida de aquella cueva inmensa por ningún lado. Tendré que preguntar a algún residente, pensó. No le hacía mucha gracia tener que entablar conversación con las personas que estaban viviendo allí por seguridad. Izuku no sabía nada de ellos, pero, juzgando por el aspecto de las viviendas, eran una sociedad más o menos moderna, pues las casas no estaban hechas de barro y ramas, sino de cemento y ladrillo, aunque tenían cierto parecido con las casas europeas del siglo XVIII. Izuku vio un sendero de piedra que llegaba hasta la ciudad y lo siguió sin pensarlo dos veces. En la actualidad, la USG era enorme. Una cúpula de cristal parecida a esas bolas de cristal llenas de agua que se agitan para ver cómo caía la nieve falsa. En tamaño el lugar ni siquiera se aproximaba a la caverna de los gigantes del fuego o a la ciudad que encontró en Abismo, por lo tanto la USG apenas le sorprendió. Desde la entrada, los 20 alumnos veían los diferentes escenarios para practicar las situaciones de rescate, desde montañas a incendios pasando por inundaciones y muchas otras cosas. El peliverde sintió cierta atracción a la zona de montaña por su similitud a los túneles del abismo. Muy en el fondo Izuku echaba de menos el lugar donde dejó de ser débil y patético. Aizawa atrajo la atención de los adolescentes carraspeando. Esta es la USG, el mayor centro para practicar las técnicas de rescate de todo Japón, les explicó señalando cada sección con el dedo. Aquí aprenderéis que ser un héroe es más que derrotar villanos y reunir fama. Cualquier desastre natural puede suceder y tenéis que estar preparados para actuar. Es imprescindible que mantengáis la calma en una crisis y que sepáis actuar, si no, no os graduaréis nunca. La última parte del discurso del héroe clandestino sonó como una amenaza para todos ellos, posiblemente si fuera una amenaza, o tal vez no. Izuku le costaba saber cuando Aizawa decía la verdad o mentía con descaro. El peliverde esperó que los otros maestros no fueran igual. El héroe clandestino volvió a dirigirse a sus alumnos. En esta sesión tendremos la compañía de una heroína dedicada al rescate. Una mujer vestida con un traje de astronauta de hizo visible ante el grupo de adolescentes. Es 13, mi heroína de rescate favorita. Gritó Baraka como una fangirl. Ahora Izuku comprendía por qué el traje de Uraraka tenía una ambientación espacial muy parecida a la de 13, solo que el traje de la adolescente era mucho más ajustado e ideal para los enfrentamientos y batallas. 13 se acercó a los alumnos con un paso tranquilo. Tal como ha dicho vuestro maestro, Aizawa-kun, el rescate es una parte imprescindible en la heroicidad. Seguro que algunos han visto el potencial destructivo de sus propios Kirk, dijo 13. Muchas miradas se concentraron en Bakugou, el cual dijo, «Deja de mirarme, iros a la mierda. Aquí os mostraremos cómo utilizar estas habilidades para salvar vidas en lugar de quitarlas». Todas las miradas volvieron a concentrarse en Bakugou. Izuku estaba encantado de ver que por fin la gente se daba cuenta del peligro que suponía Bakugou para cualquiera que esté cerca de él. El rubio sintió las ganas de gritar, pero se aguantó porque no quería meterse en líos, no mientras Aizawa le vigilaba de muy cerca. De repente Izuku se tensó. Un instinto primario le advertía del peligro, un instinto que no se había activado en meses y que fue una horrible sorpresa sentirlo allí. El peliverde recorrió con la mirada el lugar para tratar de identificar la fuente del peligro. Una niebla oscura comenzó a formarse en la plaza de la USG, engullendo todo lo que encontraba a su paso.
Todos se quedaron en silencio admirando la nube negra y morada que surgió por arte de magia. Decenas de figuras empezaron a salir de la niebla. Personas que inspiraban miedo a su paso y exudaban intenciones sanguinarias por cada poro de la piel. Izuku contó unos 30 villanos con gran multitud de kirk, armas y artículos de soporte ilegales. Entonces emergieron las 3 últimas figuras. Uno de ellos era un borrón de niebla con ojos y parecía el mismo que había creado la nube. No, la nube era parte de su cuerpo. El segundo era un hombre tan delgado que daba lástima, casi como Izuku. Él llevaba un traje oscuro y tantas manos en su cuerpo que resultaba agobiante. Este era el que más intenciones asesinas poseía. Y el tercero era el más inquietante. Era gigante, muy musculoso, medía unos 3 metros de altura y su cerebro estaba totalmente expuesto. Izuku sintió en él un aura que era muy parecida a la del abismo, eso era lo que más le inquietó. De todos los alumnos que había, Kirishima fue el primero en hablar. Es increíble, tienen villanos falsos para entrenar. Pero el héroe clandestino no tenía la misma opinión. No son villanos falsos, son de verdad. Aizawa exclamó mientras agarraba la cinta de captura. 13. Protege a los estudiantes. Aizawa estaba dispuesto a saltar y enfrentarse a los más de 50 villanos, Izuku lo supo al ver su mirada. Tal vez el antiguo y miedoso Izuku le hubiera intentado detener, alegando que era una locura, pero el actual peliverde sabía que no podría detener a Aizawa. Los ojos del maestro mostraban una determinación que muy pocos poseían, un sentimiento por proteger a alguien a cualquier coste. Lo único que podía hacer Izuku era apoyar a su maestro con todas sus fuerzas. El peliverde empuñó su fiel lanza y caminó hacia adelante. Ni se te ocurra Midoriya, le dijo Aizawa, deteniéndole en el acto, no voy a dejarte morir luchando contra los villanos. Mi deber como maestro es protegeros, no incitaros a pelear. Izuku podría haber rebatido aquella afirmación del maestro, pero Aizawa había saltado a la refrigeria. El peliverde admiró los movimientos tan lentos de su maestro. Era una lástima llegar a alcanzar la velocidad del sonido cuando peleas en serio, batallas como las de Aizawa dejaban de ser sorprendentes y pasaban a ser aburridas. De repente una niebla negra y morada se interpuso entre los estudiantes y el héroe clandestino. Los ojos amarillos de la niebla escrutaron a todos los alumnos. Buenos días, dijo la niebla educadamente, somos la Liga de Villanos y venimos a asesinar a All Might. Pues vale, pensó Izuku como si nada. La niebla oscura engulló a toda la clase. Flashback en el abismo. 2 guardias, o eso parecían, detuvieron a Izuku justo antes de entrar a la ciudad. Ambos llevaban armaduras medievales y espadas en el cinturón. No parecían tener malas intenciones, simplemente eran desconfiados. ¿Quién eres?, le preguntó uno de ellos al adolescente. ¿De dónde has salido?, inquirió el otro. ¿Qué intenciones tienes en esta ciudad oasis? Los guardias se habían acercado al mismo tiempo que llevaban sus manos a la empuñadura de las espadas. Si desenfundaban, Izuku haría lo mismo con la lanza amarrada a su espalda. Me llamo Deku, se presentó amablemente el peliverde utilizando el apodo que le dio Bakurou. No tengo la intención de quedarme en la ciudad, solamente quiero saber dónde está la salida de esta cueva para proseguir mi camino. El peliverde esperó que le creyeran, así podría abandonar el lugar de forma rápida y sin derramamientos de sangre. Ambas partes saldrían ganando. Los guardias no tenían por qué negarse a decirle en qué dirección se encontraba la salida. Pero lo hicieron, se negaron. Me temo que no podemos decirte dónde se encuentra, respondió uno de los guardias, en cambio queremos que nos acompañes ser entrevistado. En este lugar no nos fiamos de los recién llegados, dijo el segundo guardia. No sabemos si lo que dices es verdad o si planeas hacer algo malo aquí. Izuku puso los ojos en blanco, ¿por qué tenían que hacerlo el modo más difícil? No quería ser entrevistado ni entrar en la ciudad, quería irse. Izuku decidió acompañar a ambos. La ciudad parecía un barrio normal y corriente pero con un aire antiguo. Había de todo, viviendas, tiendas, farolas, carreteras, vehículos y personas hostiles, personas muy hostiles. Izuku sentía cada ojo taladrándole en la nuca como un puñal al rojo vivo. No había sentido tanto odio nunca y eso que había sido intimidado por el rey de la explosión asesina. Los habitantes de la ciudad iban vestidos con pieles o ropas demasiado simples y muy parecidas a las de la Edad Media. No llevaban accesorios, no nada por el estilo. Aquella de la primera ciudad que Izuku haya visto en la que no había nadie caminando mientras miraba el celular. Eso sí que era raro. Los 2 guardias llevaron al peliverde a un edificio que debía de ser la comisaría. Entraron a una habitación con una mesa y varias sillas. Los guardias se sentaron e Izuku hizo lo mismo.
Iba a comenzar el interrogatorio. En la actualidad, el cuerpo de Izuku se movió solo cuando fue expulsado a la zona de inundaciones. Se agarró a la superficie metálica del yate y escaló hasta la cubierta donde también vio a Asuya y el Umpa Lumpa pervertido, Mineta. Izuku miró el agua, vio unos 6 u 8 villanos con Kirk que eran ideales para las zonas acuáticas. El lago tenía una extensión bastante grande y la costa estaba a unos 30 metros. Ir nadando hasta allí no era una opción. El teletransporte podría funcionar, pero Izuku no sabía cómo teletransportar a varias personas al mismo tiempo. En resumen, estaban un poco jodidos. ¿Qué podemos hacer, Midoriya-kun? Se acercó a Suya al peliverde con una expresión estoica, no obstante por dentro moría de miedo. Hay muchos villanos rodeándonos. Mineta aprovechó para gritar como un bebé con retraso. Claro que hay muchos villanos. Vamos a morir. Chillaba el enano de las bolas en la cabeza. Lo mejor que podemos hacer es escondernos y esperar a All Might. Izuku negó con la cabeza al mismo tiempo que aguantaba el deseo de arrojar al enano ruidoso por la borda. ¿En serio? ¿Cómo pudo Aizawa darle otra oportunidad al enano? Sería mejor expulsarlo por estúpido y pervertido. No podemos depender de los héroes. Recuerda lo que el tipo de la niebla dijo. Ellos vienen a matar a All Might, lo que significa que tienen un método para hacerlo. Pero All Might es invencible, él vendrá y nos salvará. Gritó nuevamente el enano. No, no es invencible, All Might es un humano, por lo tanto puede morir, y se me ocurren varios que podrían matar al símbolo de la paz de un soplido. Izuku recordó a los gigantes de fuego, al Cerbero y a muchas otras criaturas escalofriantes. Asui aprovechó para aportar algo a la conversación. ¿Cómo podemos derrotar a los villanos? No lo sé aún, reconoció el peliverde. ¿Cuáles son vuestros Kirk? Yo puedo sacar pelotas pegajosas de mi cabeza, le explicó Mineta. Yo hago lo que hace una rana. La mente de Izuku echaba humo. Con esa nueva información trató de idear un plan para salir de allí sanos y salvos. Un temblor recorrió el yate entero. Los 3 adolescentes se asomaron para descubrir un agujero enorme en el casco por el que entraba agua en enormes cantidades. Comenzaron a hundirse lentamente en el lago. Mineta se puso aún más histérico y empezó a lanzar bolas a los villanos como si no hubiera un mañana. Izuku fue a detenerle, pero entonces se fijó en que los villanos evitaban las bolas moradas por precaución. Izuku ya tenía un plan. Mineta, necesito que arrojes todas las pelotas que puedas al agua. ¿Qué? Si hago eso sangraré mucho. Más sangramos las chicas cuando viene Andrés, susurró Asui con un tono molesto. Izuku trató de ignorar el comentario de la chica rana. Tú arroja las malditas bolas, Mineta-kun, repitió el peliverde con una mirada mortífera, o si no te arrojaré a ti. El Umpa Lumpa se aterrorizó y lanzó las bolas a toda prisa al agua. Algunas de ellas se pegaban a los villanos y otras quedaban flotando. Asui-chan, necesito que agarres a los villanos con tu lengua y les tires a donde haya más bolas para que se peguen. La adolescente, a diferencia de Mineta, no objetó nada y empezó a agarrar a los villanos y hacer que se peguen con las pelotas. Poco a poco se formaba en el agua una masa de villanos y pelotas moradas que recordaba a un tumor. Mientras tanto Izuku encontró unas cuerdas en la cubierta y las moldeó para crear una red de pesca. La arrojó sobre los villanos atrapados para asegurarse de que no escapasen. Listo, dijo Izuku. Los 3 adolescentes pudieron nadar hasta salir del lago y esconderse en unos matorrales. Ellos habían sobrevivido a los villanos, pero les esperaba algo mucho peor. El héroe clandestino había asaltado a los villanos y los había derribado sin problemas. Eran unos incompetentes desorganizados que no sabían pelear. A Aizawa le dio pena golpear a los villanos. El profesor borraba los Kirk, después utilizaba su cinta de captura para atraparlos y los dejaba inconscientes de un golpe. Ese era su plan, era sencillo y daba sus frutos, hasta que se encontró con el grandullón del cerebro expuesto. Aizawa solo vio una sombra gigante antes de ser aplastado bajo unos brazos inquebrantables. Borró el Kirk del villano del cerebro expuesto, pero aquello no disminuyó la presión. Ese tipo es así de fuerte sin su Kirk, pensó el héroe clandestino con horror. Aizawa escuchó unos aplausos. Espero que te guste nuestra arma secreta. Te presentó a Nomu, es el jefe final que asesinará a All Might. Se trataba del villano con las manos pegadas al cuerpo. A Aizawa no le gustó la sonrisa de maniático que el tipo tenía dibujada en su decrépito rostro. A pesar de estar inmovilizado y sintiendo un gran dolor en los brazos, Aizawa, ¿piensas vencer al símbolo de la paz con esa cosa? No me hagas reír. Puede que tu Nomu, como se llame, sea fuerte, pero no derrotará a All Might. Aquello al villano de las manos no le hizo la menor gracia.
Chasqueó los dedos y el Nomu rompió uno de los brazos de Eraserhead como una rama. Aizawa se resistió a gritar. Izuku, Mineta y Asui lo habían visto todo desde los matorrales. Horror y miedo se mostraban en sus rostros. Izuku sintió odio hacia esos villanos, no parecían personas sino monstruos del abismo. De cerca podía examinar mejor al Nomu. La bestia era un sinsentido en primer lugar. ¿Por qué tenía el cerebro expuesto? Se supone que los Kirk mejoran los cuerpos de las personas, ¿qué sentido tiene entonces exponer el cerebro, un órgano extremadamente sensible? Era ir mostrando un punto débil a todo el mundo. Ningún organismo hacía eso. Y lo segundo que llamó la atención del peliverde fue la falta de inteligencia que mostraba la bestia. Parecía una marioneta manejada con hilos invisibles, lo que hacía que fuera mucho más espeluznante ya de por sí. Izuku se había cansado de ser un simple espectador. Se puso en pie. Midoriya-kun, ¿qué planeas hacer?, preguntó Asui con inquietud. Ser un héroe, contestó el peliverde. Izuku salió del escondite antes de que pudieran detenerle y caminó al centro de la plaza. El primero en verle fue Aizawa. Midoriya, sal de aquí, gritó, pero el peliverde no le hizo caso. Shigaraki la vio y sonrió. Debajo de la mano azul le cubría el rostro. Veo que te quieres unir a la diversión. Me has ahorrado el ir a buscarte, te lo agradezco. Por desgracia estás atrapado aquí con nosotros. Izuku negó con un aire divertido. En eso te equivocas, tú eres el que está atrapado conmigo. El villano frunció el ceño con evidente confusión. No se suponía que ese brócoli actuara con tanta arrogancia. ¿Acaso estaba loco? No, no podía ser eso. El niñato tenía algún plan en mente para arruinar la incursión. ¿Tenía a otros personajes preparados para pelear? Shigaraki no vio a nadie acompañando al brócoli. ¿Poseía un arma peligrosa? El villano solo veía que tenía una lanza a su espalda. ¿El nivel del niñato de pelo verde era mayor que el suyo? No, eso era imposible. Entonces, ¿por qué actuaba con tanta seguridad? Eso no importa, te mataré aquí mismo, pensó el villano. Físicamente Shigaraki no era fuerte porque no era un personaje con el rol de tanque, en cambio su velocidad era magistral, siendo así más rápido que la mayoría de personajes. Esta cualidad sumada a su Kirk de desintegración le hacían un asesino temible. Shigaraki sonreía mientras se acercaba al peliverde, su mano extendida agarró con los 5 dedos el brazo izquierdo del muchacho. La piel comenzó a desintegrarse como si fuera de ceniza. Midoriya, cuidado, gritó Aizawa. La reacción del profesor fue la guinda del pastel. El villano estaba encantado con esta incursión, era maravillosa, un espectáculo. O puede que no. ¿Qué se supone que estás haciendo? Shigaraki abandonó sus pensamientos ante la voz tranquila del adolescente. Izuku no se había movido del sitio y su expresión no había cambiado aún cuando su brazo izquierdo estaba en carne viva. El villano de las manos tardó, por culpa del shock, 5 segundos en darse cuenta de que su ataque no daba el resultado que esperaba. Había herido al peliverde, pero no servía de nada si el brócoli no mostraba signos de dolor. El villano dejó de agarrarle y dio varios pasos atrás. Izuku mostró una sonrisa calmada pero inquietante al mismo tiempo. Es una falta de respeto venir a sujetarme la mano tan de repente, ¿no crees, villano?, dijo Izuku como si nada. ¿Acaso querías tener una cita conmigo? Si es así, me temo que tendré que rechazarte, ya que no me gustan los hombres con fetiches raros, y todas esas manos son un fetiche raro. Entre Aizawa y Shigaraki era difícil saber quién estaba más nervioso y anonadado. La falta de reacción del peliverde ante aquella herida era demasiado grotesca, por describirla de algún modo. Simplemente estaba mal. Veo que me has hecho un rasguño sin importancia, comentó Izuku de la nada, tendré que curarlo. Posó sus dedos sobre la herida y esta empezó a sanar hasta que no quedó ni una marca, parecía que nunca había sido herido. ¿Quieres que sigamos jugando?, preguntó Izuku con un tono de diversión. Shigaraki sentía que debía de huir del peliverde cuanto antes, que debía abandonar el plan, que debía volver a casa. El aura que desprendía el chico era asfixiante, como un gas espeso y venenoso que se filtraba a sus pulmones para matarlo de forma lenta y dolorosa. Era el tipo de aura que tenía el sensei, solo que bastante más débil. El objetivo del villano dejó de ser All Might, era el peliverde aterrador. Nomu, ataca. Nada había sucedido. Nomu, ataca. Seguía sin pasar nada. Nomu, ataca. Un gemido escapó de la bestia. Había soltado a Aizawa y retrocedía con los ojos puestos en Izuku. Nomu no mostraba expresiones, nunca lo hacía, pero esa vez hubo una excepción.
Su mente vacía aún conservaba un instinto que todo ser vivo tenía, una voz que le avisaba de cuando estaba ante la muerte, una voz que le gritaba, «Huye». Shigaraki no oía esa voz, así que no entendía nada de lo que estaba sucediendo. A 20 metros Mineta y Tsuyu, que lo habían visto todo, tampoco eran capaces de procesar la peculiar situación. «¿Qué está pasando?», gritó el villano histérico, rascando su cuello hasta dejarlo en carne viva. «¿Por qué no obedeces, maldito Nomu?». Izuku soltó una pequeña risa por la situación disparatada en la que se encontraba. Todos le miraron. «Veo que tu Nomu no es tan fiel como te esperabas», comentó el peliverde riéndose entre dientes. «Incluso una criatura descerebrada como él aún reconoce el peligro, puede que ese sea el problema, al haber perdido su inteligencia solo quedó el instinto más básico en su cerebro. Tu Nomu no quiere morir, así que no te obedecerá. Eso es una estupidez. Nomu es un superarma creada para derrotar a All Might. Tú mismo lo has dicho, Nomu está diseñado para matar a All Might, en cambio no lo está para matarme a mí». El ser de la niebla apareció al lado de Shigaraki. Aquello le confirmó a Izuku que tenía un kit de distorsión y, por tanto, era el más peligroso gracias a que parecía ser la forma de huir de los villanos. El peliverde tendría que neutralizarle rápido para que no transportase a la liga de villanos a otro lugar. «Shigaraki-kun, he conseguido dividir a los estudiantes como lo hemos planeado», le informó el villano de la niebla con un tono rápido y nervioso. Por desgracia uno de ellos escapó. Shigaraki le fulminó con la mirada. «Kurohiri, si no fueras nuestra forma de salir de aquí, te destrozaría en un instante. No podremos contener a decenas de profesionales, el plan se ha ido al garete, pero, podemos herir un poco el orgullo del símbolo de la paz, Nomu». Esta vez la bestia obedeció y atacó a Izuku a una velocidad imposible de seguir con la mirada. El puño de la criatura estrelló con la fuerza de un ariete, o presión del aire levantó una ola de viento que hizo retroceder a los villanos y a Aizawa. «Midoriyaya», gritó el héroe clandestino con horror. «¿Necesita algo, Sensei?». El cerebro de Aizawa, Shigaraki, Kurohiri, Azuy y Mineta sufrió un cortocircuito. El peliverde, que debería haber sido aplastado por el Nomu, estaba a pocos metros del héroe profesional con un rostro impasible. El Nomu fue el único en no quedar patidifuso y volvió a atacar. Izuku evitó el golpe como si nada. Aquel era el momento en el que Aizawa descubriría que su alumno era más fuerte de lo que parecía. Fin del capítulo.